El Dedo en la Llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Yuridia Sierra. Adriana Delgado. Gran periodista con una trayectoria impresionante dentro del periodismo, de la conducción. Eres una mujer de lucha, eres una mujer valiente, eres una mujer a veces de tempestades, de luchas sin precedente. Te admiro, te quiero. Ay, Adriana, pero me vas a hacer llorar, todavía ni hablamos de nada y ya se me están llenando los ojos así de el famosísimo Jorge. Te agradezco brutalmente tus palabras, hija. Tú sabes que yo te quiero y te he admirado también desde hace un montón de años y de verdad me honra y me conmueve muchísimo que me recibas así en tu espacio. Quien hemos seguido tu carrera, sabemos de lo talentosa que eres. Tengo en mi mano un gran libro que visibiliza la lucha de las mujeres, sus aspiraciones, sus experiencias. Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Esta es la primera oportunidad que tenemos en este país de tener una mujer presidenta. Y tú escribes que seas la líder que México necesita, que seas nuestra madre, hermana, mentora, que tengas sabiduría, lucidez y templanza, pero que seas valiente. Es algo que se nos pide a las mujeres. Que seas guerrera, que seas audaz y que seas estratega. Pues es que imagínate, Adriana, o sea, estamos viviendo en México un momento que además es único, no solo en la historia de nuestro país, en la historia del mundo, de las democracias modernas, ¿no? Nunca dos mujeres han sido quienes se compiten por ocupar, ¿no? Ganar una elección y ocupar el cargo más alto, ¿no? En la, digamos, en la toda la geografía político-social de su país. Eso no ha ocurrido en ninguna otra democracia. México va a ser pionera también en eso, ¿no? Es un momento histórico por donde lo veas, o sea, porque ahorita estamos metidas y metidos, porque todos, todes los mexicanos estamos metidos, digamos, en este momento, viéndolo muy de cerquita. Cuando tenemos así, cuando nos ponemos la mano aquí en la cara, no hay manera de que veas las líneas de tu mano, ¿no? Bueno, pues en el mismo sentido, no estamos logrando ver con ahora sí que con el catalejo histórico, el momento tan especial y brutal, lo voy a decir, creo que es el adjetivo que le corresponde, brutal históricamente, ¿no? Históricamente brutal que estamos viviendo. Es un hito para la historia no solo de México, sino del planeta completo. Dos mujeres compitiendo en la presidencia de la República. Y vamos a tener, lo único que sí sabemos de cierto es que el 2 de junio nosotras y nosotros y nosotres nos vamos a ir a dormir con la primera mujer presidenta en nuestro país. Antes que Estados Unidos, antes que en Canadá, antes que en democracias absolutamente antiguas como lo son la francesa, la inglesa, antes que ellas vamos a tener presidenta con la banda presidencial cruzándole, ahora sí que los Se logró, pechos, Yuri. ¿no? Se logró. Se logró. Y no, yo creo que no ha sido una lucha fácil. Apenas, y es además muy reciente, huele a fresco, todavía huele a pintura fresca, ¿no? Cuando vimos en estos años a las mujeres de todos los partidos políticos, de todos, y a las mujeres de la sociedad civil, y a las mujeres activistas, y a las mujeres, a las académicas, a las periodistas, y todas luchando al unísono para que el primer criterio de paridad se aprobara en las cámaras, para las cámaras en nuestro país y por lo tanto después para las candidaturas, ¿no? A los ejecutivos, legislativos, ayuntamientos, en fin, todo lo demás. Ha sido un motor absoluto
para caminar justamente hacia este lugar del que estamos platicando? Yuriria, te diste a la tarea de pedirle a 112 mujeres de diversos sectores, del económico, del social, del cultural, Del científico, del periodismo también. Del político. Del también. político. Bueno, hasta de la cocina, hasta del showbiz. O sea, un poco porque yo creo que todas las mujeres en este país claramente sabemos lo que representa que vamos a tener una presidenta. Y yo me imaginé que todas tendrían algo que decirle a esa que será la primera entre nosotras. Así es. Y me llama la atención, tienes a Carla Sánchez Armas, tienes a Fernanda Familiar, tienes a las 3 mujeres que han sido candidatas a la presidencia, tienes a Altagracia Gómez Sierra, tienes, bueno, no quiero que ninguna se me vaya, tienes a Gaby Cuevas, tienes a Alondra de la Parra, todas diciéndole algo a la próxima presidenta de este país. Sí, la verdad es que no, o sea, yo escribí el año pasado cuando ya estaba muy claro que iban a ser 2 mujeres las que iban a disputar la presidencia de México. A mí me entró esta suerte de conciencia histórica con la que empecé platicando contigo y dije, no juegues, o sea, sí es una cosa tremenda y a mí me encantaría, porque claramente todo el mundo habla de eso en sus sobremesas, en sus casas, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo. Todo el mundo está hablando de eso, pero desde un lugar que no necesariamente es el lugar al que yo aspiro llegar con la recopilación de textos y la publicación de este libro, que es justamente de conciencia histórica. Que a mí me gustaría que en 100 años, cuando alguien hable de este periodo de México, pues tenga aquí un documento histórico también que acompaña este momento en México, ¿no? Es un libro, y por eso es un libro absolutamente plural, no es un libro que apoye a una o a otra, es un libro con la certeza en la mano de que vamos a tener una mujer presidenta. Y eso además me llamó muchísimo la atención, que nadie, absolutamente nadie de todas las convocadas, tú fuiste una de ellas. Muchas también, gracias, Adriana te lo Delgado, con valoro. un textazo, el de Adriana Delgado, como el de muchísimas de las mujeres aquí publicadas, me atrevería a decir que prácticamente todas ellas. Pero la verdad es que era eso. ¿Sabes que nadie, tú no lo hiciste, no lo hizo ninguna de estas mujeres convocadas? No, nadie dijo, ¿y quién más va a escribir? Nadie. O sea, fue una cosa como que a mí me inspiró muchísimo el saber que todas ellas empezaron a decirme, sí, ay, qué padre, sí, ¿hasta cuándo tengo para escribirlo, para mandarte? En fin, el entusiasmo de todas para escribir su texto fue inmediato y fue absoluto e incondicional, lo cual pues nos habla al menos de ese espíritu que todas tenemos, de mucha esperanza, de mucha alegría, y también de mucha claridad y lucidez, porque sí hay algunas líneas que cruzan prácticamente todos los textos. No voy a spoilerear nada, hay que invitar a la gente a que los Es lea. maravilloso. Y además por plumas bien distintas, ¿eh? Me llamó poderosamente la atención Vivir Quintana. Hijo. En este libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Ella con su arte ha visibilizado la lucha de las mujeres, visibilizado la violencia contra las mujeres. Y Vivir dice, compañera presidenta, seas quien seas, presidenta, es preciso que te llames compañera, que no dejes sin mañana a la grandeza, que la historia no se vuelva cicatriz, que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir. Vivir Quintana escribió una canción. Qué poderosa, y además qué hermoso que te detengas o que arranques, ¿no? con el texto de Vivir, que en realidad pues es un poema, es una canción.
que ojalá además pronto la podamos escuchar musicalizada, porque ella es una genia, ¿no? Vivir Quintana es una genia, pero además con eso, con una profunda sensibilidad social, no solamente artística, sino social y política, que en cada una de las líneas que escribió en esta maravillosa que te duermas sin deberle la justicia a las madres que buscan a sus hijas. Es brutal. Se ha dormido la justicia, Yuri. Yo creo que nos vamos a encontrar en Presidenta, en los textos que lo componen, más de un pendiente que quien sea la próxima presidenta de México, la primera presidenta de este país, pues se va a encontrar, y no es que no lo sepa ella, quien sea, lo saben las dos seguramente, pero justamente creo que en estas colaboraciones, cuando te decía yo no quiero spoilerear nada, pero pues hay sí algunos hilos, o varios, no es uno solo, hay varios hilos conductores que independientemente de quién sea, digamos, la favorita, si acaso hay alguna entre las mujeres que escribieron en el libro, independientemente de ello, uno de los hilos conductores sí es el saber que la justicia todavía, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía nos debe muchísimo a las mujeres, sobre todo en lo que atraviesa los temas aterradores y absolutamente lacerantes de la violencia que se comete en contra de las mujeres en México. Y eso creo que además es pues una de las aportaciones que espero sea más contundente, ¿no? de este libro, de Presidenta con estas plumas. Yuridia, vivir de verdad que no se la pueden perder a nadie de quienes escriben en este libro. Pero vivir particularmente, qué pluma, ¿eh? Qué pluma. Maravillosa. Ana María Olabuenaga. Ay, Ana María. Espero que esa mujer presidenta nos represente a todas y asuma el cuidado de todos. Que entienda y dialogue con todos los feminismos y asuma el esencial, la igualdad. El tema de la igualdad es también otro de los hilos conductores. Porque además, pues claramente que es clarísimo que nos atraviesa a todas o nos ha atravesado a todas en algún momento la sensación y la certeza, además de la desigualdad de género, ¿no? Y eso justamente lo digo yo en mi texto. Digo, pues, ¿por qué convoqué a las que convoqué? Pues porque todas, de una u otra forma, han ido rompiendo sus respectivos techos de cristal. Y hemos tenido todas que ir reinventando las reglas de nuestro propio juego y del juego externo, entendiéndolo, pero luego diciendo, oye, pues esto no se vale. A ver, ¿por dónde se puede? ¿Por dónde no? ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarle a más mujeres, no? Yo creo que no hay una sola de las colaboradoras que no haya vivido una experiencia similar a esa, ¿no? Y me parece que tanto Claudia como Xóchitl tienen muy claro que van a tener que poner también los diques necesarios para que esa equidad se garantice. Altagracia Gómez Sierra, empresaria, presidenta de Promotora Empresarial de Occidente. Yo como feminista asumo la responsabilidad de vencer las adversidades actuales y cambiar probabilidades futuras para que más niñas y jóvenes mexicanas vivan sin violencia y con sueños. Es una joven y tiene muy claro que con su lucha, con su fuerza, con su poder, puede cambiar el escenario de tantas niñas en este país. Pues es que si lo pensamos con detenimiento, y Altagracia además tiene una mente privilegiada, es una chava, sí, es más chava que tú, más chava que yo, pero la verdad es que es impresionante la experiencia que tiene, la inteligencia que la caracteriza
y la sensibilidad también que tiene en todo su approach, ¿no? En todo su acercamiento a los temas, porque además conoce y sabe de lo que le preguntes. Es muy impresionante, Altagracia. Y en efecto, lo que sí nos han enseñado las nuevas generaciones, a nosotras, a nuestra generación, y ya no hablemos de las generaciones que nos preceden, es la importancia que tiene el vernos a los ojos, vernos los unos a los otros y vernos las unas a las otras con lentes muy distintos a los que nos habíamos visto durante toda la vida, ¿no? Y eso, de hecho, el texto de Altagracia, que se llama #Yo también, hablando del Me Too, pero en realidad no habla del Me Too, habla de otra cosa, que es, invitamos a la gente a que lo lea porque sí es un textazo, es un textazo. Ahora, Yuri, tú desde muy joven naciste con esta fascinación por conocer cómo piensan los demás, qué pasa en este país. ¿Ves el feminismo diferente a como lo viste hace 15 años? Absolutamente. ¿Tú no? Absolutamente. Y ¿sabes qué? Y lo tengo que decir, lo tengo que agradecer. Y justo regreso al tema de las nuevas generaciones. O sea, sí tienen un poder y tienen de verdad un arrojo y una suficiencia en donde creo que las generaciones que las precedemos, pues algo tendremos que ver, ¿no? Quienes nos precedieron a nosotras nos empoderaron, a ti y a mí, por hablar, por ejemplo, de estos dos, ¿no? Estas 12 muestritas que tenemos ahorita aquí presentes, que ahora sí que en primera y segunda persona, pero así como hay mujeres que nos empoderaron a nosotras, incluso sin proponérselo, algunas, pero así como hay mujeres que nos empoderaron a nosotras también hemos empoderado a las nuevas generaciones. Pero eso es lo que a mí me fascina, o sea, verlas a todas ellas tan arrojadas, tan valientes, tan decididas, tan aventadas y sobre todo, por primera vez creo, corrígeme si tú no lo percibes de la misma forma, Adriana Delgado, pero creo que por primera vez con una conciencia absoluta de que ellas también cuentan y cuentan muchísimo. Quizá como no la tuvimos todavía en esta generación. Fue difícil, Yuri. Fue difícil, pero ahí a codazos ahí nos fuimos abriendo camino. ¿Y qué crees? Lo que es maravilloso es ver que también se los abrimos a ellas. Y lo que impacta, Yuri, de esta lucha, que como bien dices, hubo muchas mujeres que nos precedieron y que abrieron esa brecha, tiraron... Varias de ellas aquí presentes. Tiraron bardas. Fue que nos faltaba esa capacidad para decir basta, hasta aquí, hasta que nos dimos cuenta del poder que teníamos nosotras mismas nada más por el hecho de ser mujeres y de luchar sin cortaprisas contra todo. Y tomarte de la mano con todas las demás, ¿sabes? Por eso te pregunto esto del feminismo, si lo ves diferente. Absolutamente, absolutamente. Yo me acuerdo que mi madre, que es una de las mujeres que a mí me empoderó tremendamente desde que era yo muy chavita, muy chiquita, ella me decía, no, pues es que aquí en este país, o sea, para las mujeres en realidad de un pastel gigantesco nada más hay una rebanada. Y entonces por eso luego, la lucha entre mujeres era atroz y era feroz en todos los ámbitos laborales, el que me preguntes, ¿no? Porque había una rebanada para nosotras. Entonces, pues solo se la iba a llevar la más picuda, ¿no? La más picuda, y a veces ni siquiera la más picuda, en fin. Pero había una rebanada para las mujeres. Hoy en día, y por eso ponía el ejemplo de las cuotas de género en las cámaras y en las candidaturas para los puestos de elección popular, las cuotas sí han hecho su trabajo y empiezan a rendir esos frutos que pues con los que tú y yo todavía no convivimos, no vimos, y ahora las estamos viendo. Y vemos a mujeres empoderadas y floreciendo maravillosamente en todos los ámbitos. Aquí yo tengo cineastas también que escribieron, hay artistas. Gloria Trevi.
Bueno, Gloria Trevi, o sea, yo sé que es una mujer que genera tempestad y controversia ahí donde se para, pero justamente yo creo que Gloria fue de los primeros ejemplos de mujeres pues, que se abrió camino tremendamente en la jungla que a ella le tocó, ¿no? Que es la jungla de la música, que es tremenda y se convirtió en una, pues en una ídola absoluta de las masas, no solo de México, no, sino de toda Hispanoamérica. Yo creo que Gloria Trevi, porque además incluso Mariana H. lo comenta en su texto, que también escribe aquí, y dice, pues Mariana H. estaba, yo recuerdo a Gloria Trevi un día en una entrevista con Jacobo Saludowski, en donde fue ella, pues un día se sentó en una entrevista y dijo, yo quiero ser presidenta. Pues fue la primera mujer en este país que dijo, sí es cierto, quiero ser presidenta, ¿no? Bueno, claro que la precedieron algunas mujeres que a manera de candidatura testimonial, pues incluso contendieron, ¿no? Pero Gloria Trevi a muchos y a muchas les hizo pensar en ese entonces, pues que era una posibilidad real, ¿no? Convertirse en candidata a la presidencia. Y Gloria Trevi nos escribió un texto también para este libro porque, pues claro, insisto, es una mujer que justamente todo este manto de energía absoluta y de cosas, yo creo que ella ha respondido como ha tenido que y como ha podido después a toda la, ¿no? Así a toda la estela de tempestad que le tocó vivir en algún momento de su vida, pero eso además la hace todavía más potente para entregar un pero texto no para hay este ser libro, ¿no? humano que no se construya de las tempestades. Es correcto, es correcto. Hombre o mujer, todo mundo, ¿eh? ¿Tú sientes más solidarios a los hombres en este momento, cuando se ha visibilizado tanto la violencia contra las mujeres, la falta de equidad, Yuri? Algunos sí, y a algunos todavía no les cae el 20, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres en México es un tema que nos lastima a todas y a todos en este país y en cualquiera otro que se presente, ¿no? A mí me sorprende muchísimo cuando hay apatía o cuando hay de verdad desinterés por parte del sexo masculino hacia la violencia que se comete en contra de las mujeres. Y me recuerda, por poner algún otro ejemplo, ¿no? Cuando la humanidad no tenía, pues también completa indiferencia respecto a lo que pasaba con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O incluso ahorita, cuando hay indiferencia respecto a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en fin, cualquier hecho de violencia ejercida en contra de otro ser humano tendría que preocuparnos a todos. Así es. Entonces me sorprende, me lastima cuando veo que hay hombres a los que de verdad les vale sombrilla, ¿no? Y me entusiasma y me alegra y me conmueve mucho cuando veo que hay hombres que están absolutamente preocupados y empleados en ver cómo vamos a construir también caminos para terminar con la violencia. Ahora, ¿cómo construir la equidad, Yuri? Porque hay iniciativas en el Congreso mexicano para que las mujeres ganen el mismo sueldo que ganan los hombres. Yo siento que todavía nos falta construir mucho ahí. Claro que todavía hay un camino largo por andar. Y justo, otra vez, yo estoy en comercial, transcomercial. Sí, no, bueno, y justo ahí nos vamos a encontrar algunas propuestas que se ponen sobre la mesa quienes le entienden a esos temas que hilan más sobre la economía y sobre la construcción de equidad salarial, por ejemplo, o de construcción de condiciones absolutamente equitativas para competir en los mercados empresariales, en fin. Hay unos textazos, insisto, yo estoy nada más en el comercial del libro, pero es que a mí me resultó absolutamente inspirador ir encontrando esta cantidad de ideas y de sugerencias que cada mujer que escribió para el libro Presidenta tiene para quien sea nuestra primera. Ahora, vemos textos de Tatiana Cloutier, como podemos ver también textos de Margarita Zavala,
de Bárbara Anderson, de Gloria Calzada, de Lizzy Cancino, de Jimena Canseco, de Pamela Cerdeira, periodista, Fernanda Familiar, de Ivonne Melgar, de Cristina Massa, de Ana Paula Ordorica. Pues ¿sabes qué? Es que lo que traté de hacer es que el panóptico de este libro fuera lo más amplio y diverso posible. Entonces, sí, en efecto, hay mujeres políticas de ambas canchas, de la cancha de Claudia y de la cancha de Xóchitl, de ninguna de las canchas, pero que estuvieron, mencionabas tú a las ex candidatas a la presidencia de la República. Hay mujeres periodistas, hay mujeres científicas, hay mujeres... Bueno, tengo también una arquitecta maravillosa, Tatiana Bilbao, que ha ganado todos los premios habidos y por haber en el mundo. Hay una chef, por ejemplo, Sajita Yes, que está ahí en TV Azteca como jurado de MasterChef. Todas las Gina mujeres, Díez Barroso. Está Alondra de la Parra, Gina Díez Barroso, Zaira Cepeda, empresarias. Está también Nicole Rech, que es una de las mujeres que más conoce de la banca en México. En fin, yo lo que intenté, espero haberlo logrado. Claro que lo lograste, Yuri. Esto es un regalo. Como el más amplio panorama posible, un panóptico absoluto de todas las mujeres, pues que también... Cada una de ellas, insisto, ha tenido su propia lucha absoluta y sus propios resultados y, insisto, rompiendo sus respectivos techos de cristal, inventando nuevos panoramas, horizontes para sus respectivas actividades, ¿no? Entonces eso es muy inspirador. O sea, te lo cuento y se me Yuriria corazón. Sierra, ¿qué le dices a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez? Pues nada ¿Qué más, les dices? Yo lo que les he venido diciendo desde que para mí fue muy claro que iba a haber dos mujeres compitiendo por la presidencia de México, es que, pues sí, solamente va a ganar una de ellas, pero en realidad las dos ya están en la historia de nuestro país. Y eso, quizá ahorita todavía no queda tan claro porque luego las redes sociales son... es un remolino y los medios de comunicación también, pero la verdad es que en términos, otra vez, históricos, las dos, tanto Claudia como Xóchitl, ya están en la historia de nuestro país. Y eso va a ser en beneficio de todas y cada una de las niñas que hoy están viendo que eso es posible, que haya dos mujeres compitiendo por la presidencia de México. Que no piensen, yo luego creo que es un escenario irrepetible en nuestro tiempo de vida, pero ojalá se repita más pronto de lo que creemos y que todas las niñas de México vean que que dos mujeres, dos mujerones están compitiendo por la presidencia de nuestro país. Cuando leo todo esto y cuando van a tener oportunidad de tener esto en sus manos, pienso qué difícil ha de haber sido para una Josefina Vázquez Mota haberse enfrentado en aquel momento, y me contaba como anécdota en una entrevista que cuando iba a salir al debate le habló Vicente Fox para decirle que no la iba a apoyar. Me imagino que debe haber sido terrible verse sola, luchando sola por lograr tener un papel decoroso, que lo tuvo, pero además tener esa oportunidad de gobernar este país. Yo lo que pienso, yo creo que además todas las mujeres que aquí escriben lo habrán vivido en algún momento de una forma u otra, es que el patriarcado, lo que conocemos como patriarcado, de repente se siente muy, muy incómodo cuando alguna mujer les mueve alguna de las piedras que lo sostienen, ¿no?, al patriarcado. Y entonces eso hace que tengan muy malas reacciones, como la que nos estás contando ahorita, que yo la desconocía, pero que tengan pésimas reacciones respecto al éxito de las mujeres, que incluso muchas veces ellos mismos promueven y ellos mismos hacen crecer y ellos mismos apadrinan, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo creo que
qué triste anécdota esta que me estás contando. Sí, muy triste. Pero yo creo que justamente los hombres van a ver. Yo creo que muchos ya lo están viendo, ¿no? No nada más en política. Están viendo lo que ocurre con las mujeres futbolistas, por ejemplo. O sea, que ellos creían que el fútbol femenil no le iba a importar a nadie y ahora llenan estadios, ¿no? Y es también un negociazo. Y luchan día a día para que tengan la oportunidad de ganar igual que los hombres. Por supuesto. Y de repente, pues todas esas disciplinas o carreras que usualmente eran ocupadas por los hombres, o sea, cuando ves que el medallero mexicano, y se me están ocurriendo estos ejemplos así a bote pronto, pero el medallero mexicano, el medallero olímpico, o sea, hay muchos más nombres femeninos que masculinos. Cuando de repente los hombres voltean y ven que las escritoras de habla hispana están vendiendo igual o más en todos los países de Hispanoamérica, cuando de repente voltean y ven que la directora de orquesta mexicana más importante en el mundo es una mujer, me refiero a Alondra de la Parra, que también escribe en este libro. Entonces, evidentemente, pues ellos no saben muy bien qué hacer con eso, porque ellos pues fueron educados por y para el patriarcado, ¿no? Y de repente pues sienten que les están cambiando las reglas del juego y no saben ese otro juego, cómo se juega. Entonces déjenme decirle algo a los señores y a los chavos. ¿Qué creen? Nosotras tampoco. Lo estamos inventando. ¿Pero qué creen? Nosotras no les vamos a decir ustedes no caben. Al revés, solo cuando nos damos cuenta como sociedad que si no somos un 100%, entonces nunca vamos a rendir justamente como la totalidad, ni a recoger los frutos de una totalidad como sociedad, pues nosotros no les vamos a cerrar las puertas ni los vamos a aplastar, mucho menos los vamos a violentar. Ya no hablemos de violar o de matar. No, eso no va a pasar. Si ellos se dan cuenta de la buena noticia que es que cada vez haya más mujeres triunfando en todas las disciplinas, yo creo que sí estaríamos en otro lugar muy distinto al que todavía estamos hoy, lamentablemente. Ahora, Yuri, va a haber dos varas, dos medidas. Las mujeres vamos a tener que unirnos y solidarizarnos. Dos varas, dos medidas en el tema de cómo se gobierna y también el costo político. Bueno, ahí sí voy a quitarme de encima cualquier manto feminista que pudiera cubrirme. Yo creo que gobernar un país, este o cualquiera, es casi una misión imposible. En realidad, países que son de 10 millones de personas o países como el nuestro, que son de casi 130 millones. Yo creo que gobernar un país, insisto, el que sea, es una misión complicadísima, complicadísima. Y ahí sí es, en realidad ahí sí la dificultad no distingue de género, ¿no? Y yo creo que cualquiera, hombre o mujer, pues tendría este mismo país, recibiría este mismo país. Y seguramente muchas de sus respuestas y de muchas de sus políticas públicas serán también producto del análisis de la realidad, y porque la realidad es muy gruesa, ¿no? Y la realidad muchas veces no te deja opciones. Tienes que reaccionar de X o Y manera y tienes que resolver de X o Y manera y tienes que tener aliados deseablemente en toda la sociedad mexicana para intentar resolver los pendientes que una agenda nacional complicadísima como es la de México, la de cualquier país, insisto, pero en realidad pues una agenda nacional como la de México, que no solamente es vecino de la todavía primera potencia del mundo, sino que además pues tiene abajito a todo Centroamérica, que tiene todas estas carencias, pero además todavía, a pesar de que muchos mexicanos han salido de la pobreza, pues en realidad la desigualdad sigue siendo todavía tremenda. Y aunque ya tienes un mejor salario mínimo para todas, todos en México, todavía hay muchos pendientes. Y el tema de la violencia, pues tienes al país completamente tomado, ¿no? O con presencia de crimen organizado en prácticamente toda la República Mexicana. El país que va a gobernar la primera presidenta, en realidad, es un país
lleno de retos, lleno de complejidades y lleno de áreas de oportunidad también. ¿Para qué? Pues no nada más para que la primera mujer presidenta deje una marca en la historia de México, no nada más por haber sido la primera mujer, sino también por haber logrado implementar políticas públicas que pues ayuden a la superación de problemas que sí se han venido cargando muchos desde hace muchísimos años, muchos son nuevos, muchos se entrañan a la nueva geopolítica internacional, en fin, podríamos aquí quedarnos platicando sobre otra hora, sobre el país que posiblemente, no necesariamente así va a ser, pero el país que posiblemente le toque gobernar a quien será la primera mujer presidenta. Y ahí sí yo creo que en realidad sea una ella o sea un él, en realidad el país va a ser el mismo el que van a recibir. Que van a tener alguna forma distinta de gobernarlo, pues ¿qué crees? Tú, yo, usted, estamos por averiguarlo. Muchas gracias, Yuriria Sierra. Gracias por este maravilloso libro que sin duda le va a ser de una gran utilidad a nuestras candidatas a la presidencia, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Tendrán que leerlo porque no son textos suaves, son textos inteligentes, pronunciamientos diferentes y además que las van a hacer reflexionar. Y todos ellos con una gran esperanza, unas más evidente que otras, pero todos ellos con una gran esperanza en tener por fin una mujer al mando. Gracias, Yuriria Sierra. Gracias a ti, Adriana Delgado.